Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las principales informaciones en esta segunda hora aquí en Noticias a las 4. Los acompaña Mario Braz. Mario Braz, nos vamos a ir a esta hora con Katia Gutiérrez porque nos tiene mayor información en torno a lo que el Ministerio de Salud viene tratando, el tema del incendio del día de ayer y los heridos. Adelante, por favor. Gracias, Mario. Buenas tardes. El ministro de Salud, Alberto Tejada, realiza una conferencia de prensa dando los descargos sobre la versión de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho que lo culpó de la tragedia del sábado en un centro de rehabilitación donde 27 personas resultaron muertas. Vamos a escuchar. El aspecto de adicciones, sino es una serie de patologías, porque el 30% de la salud, el 30% de la población urbana tiene problemas de salud mental en algún momento de su vida. Un 10% tiene problemas de alcoholismo y hay más de 1,5 millones de personas que tienen distintos problemas de adicciones que merecen nuestra especial atención. Lamentamos profundamente realmente lo acontecido y como lo dije el día de ayer, lo reafirmo hoy, somos absolutamente responsables de nuestros actos y queremos supervisar, no solamente haciendo una rectoría, sino dando un mejoramiento en los servicios de salud, pero solamente podemos obviamente dar respuesta a los establecimientos que voluntariamente quieren acogerse al Sistema Nacional de Salud y no a aquellos que de pronto están al margen de la ley. En el caso de este establecimiento que ha sido motivo de esta gravísima situación, habían ya en curso hasta 2 clausuras municipales producto de denuncias probablemente de vecinos, porque soy absolutamente consciente, porque he sido alcalde, que esta función que se realiza desde un gobierno local a través de la policía municipal, que es la dirección que establece el control de establecimientos comerciales, de establecimientos de todo tipo, vela casualmente porque la zonificación, el índice de usos, se den dentro del marco legal de cada jurisdicción. Es así que, como ha sido anunciado en algún momento, en algún medio local, este establecimiento ya era de conocimiento de la municipalidad de que no contaba con una licencia. La propia ley 27972, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, establece cuál es el carácter y los procedimientos cuando uno encuentra un establecimiento que no está dentro del marco legal y que inclusive hay denuncias vecinales, porque son ellos los que realmente alertan acerca de estas circunstancias. El Ministerio de Salud no ha sido nunca notificado de estas clausuras y es más, el propio gobierno local está en facultades, según su propio reglamento de defensa civil que tenemos aquí presente, para clausurar, inclusive ante la reincidencia, también poner medidas pecuniarias y ante la resistencia también usar la fuerza de la ley para tapiar esos establecimientos y establecer las medidas a través del Ministerio Público cuando hay desacato a la autoridad. Esto quiero que quede completamente establecido porque son los que tienen conocimiento. Refuerzo esta posición adicional en que el propio Ministerio de Salud este año, el 18 de agosto, envía una comunicación, el doctor Raúl Inostroza, desde la Dirección General de Salud de las Personas, hacia la Municipalidad de San Juan del Lurigancho, donde se le solicita la información este año, en agosto, de todos los establecimientos de salud del distrito y servicios médicos de apoyo públicos o privados de esta comuna o de esta jurisdicción, informándoles una larga relación en las cuales este establecimiento no existía. Es más, durante el año pasado se han realizado 11 inspecciones con la participación de la Fiscalía, 7 el año pasado y 2 este año, en Lima Este, que es el sector al cual nosotros nos estamos refiriendo. Lo cual queda concretamente en evidencia, y aquí están las comunicaciones al respecto, en las cuales la dirección de Lima Este, encargada de este sector, solicita primero la información de qué establecimientos están al margen de la ley, y más aún, si han sido clausurados, qué establecimientos están en esta hoja de ruta, y recibimos esta comunicación.
Luego hacemos visitas inopinadas con la presencia de la Fiscalía y esto nunca fue reportado. Entonces, la competencia de la licencia de funcionamiento de los establecimientos tiene un alcance territorial porque su ley orgánica de municipalidades le da esa potestad. El Ministerio de Salud normalmente acredita centros que obviamente la municipalidad le dice, oiga, en ese establecimiento ¿es posible que funcione un establecimiento de salud? Sí o no. Y nosotros damos esas autorizaciones regularmente y en ese momento la licencia de funcionamiento puede otorgarse. Pero ese es el procedimiento natural. No es que el Ministerio de Salud otorgue licencias de funcionamiento bajo ningún alcance. Adicionalmente a eso, hoy se ha conversado acerca de la reglamentación de la ley de estas comunidades terapéuticas. Ocurre de que esta ley tiene en realidad dos partes bastante controversiales y es el motivo por el cual se está tardando en la respectiva reglamentación. La primera de ellas y la coyuntural, para ir directamente a lo concreto, se da con el aspecto de la voluntariedad del internamiento. En el 6 de julio del 2011, o sea, el año pasado, se da la ley 29737, en la cual modifica un solo artículo de la Ley General de Salud, el artículo 11, que casualmente permite el internamiento no voluntario. O sea, efectivamente, sin que exista un consentimiento informado para llevar a este paciente y recluirlo dentro de un centro de este tipo. Y unos días más tarde, y muy próximos antes de terminar el gobierno anterior, el día 23 de julio, se promulga la ley 29765, que más bien en su artículo 5 habla acerca de la voluntariedad que casualmente se aplicaría para estas comunidades terapéuticas en las cuales, entre comillas, podría entrar esta que estamos hablando a motivo de este lamentable accidente. Y digo podría porque la gran mayoría no son comunidades médicas, sino son comunidades voluntarias, de tipo variable, que no están supervisadas médicamente y que laboran al margen de cualquier asesoramiento médico. Quiero hacer esta puntualización porque estamos hablando de un incidente de un establecimiento no solamente ilegal, sino hasta clandestino, porque está al margen de la ley y nunca ha pedido una solicitud para su debido funcionamiento. Pero este tema de la voluntariedad y la involuntariedad nos ha cogido en una demora porque estamos estableciendo un nexo importante con el Ministerio de Justicia y con su ministro y con su gabinete de asesores para darle una salida a lo que la involuntariedad había sido motivo de queja de parte de la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo ya había sido notificada y habían dado ellos una respuesta en la cual esta involuntariedad sería inconstitucional, porque a ninguna persona se la puede llevar a un establecimiento sin su voluntad. Hay en este momento inclusive un proyecto de ley de la señora Rosa Mavila que pretende darle una mirada y una abogacía un poco más aclaratoria a este tema de la involuntariedad. Esta nueva otra ley que se aplicaría para las comunidades terapéuticas que tienen un perfil más social y no médico, exige la voluntariedad. Y esta voluntariedad no sería aplicable porque la gran mayoría de estos establecimientos, pues como ustedes habrán comprobado, no se aplica el concepto de ir por sus propios medios y ser voluntario. Entonces se abre aquí una brecha bastante polémica y bastante discutida, que no es sencillo porque ha llevado a muchos médicos, psiquiatras del país, y aquí tengo algunos ilustres, a procesos judiciales porque el médico es acusado de secuestro por llevar a un paciente contra su voluntad e intervenirlo. Sin embargo, no podemos estar de espaldas ante un gravísimo problema social cuando hablamos de 1,5 millones de peruanos y cuando hablamos que cada uno de nosotros, en los cuales me incluyo yo, no deja de tener un familiar con un problema de salud mental o un problema de adicciones, principalmente alcoholismo, drogadicción o cualquier tipo de patías, llámese ludopatía y también hasta el trabajo.
creo que aquí hay una mirada de la calificación de las adicciones y tiene que haber una propuesta seria que le pueda dar un marco para que este proceso de internamiento pueda darse dentro de un marco intermedio, sin no ver la mirada de lo voluntario, que es un aspecto importante tener, porque tampoco no podemos involuntariamente llevar a alguien contra su voluntad, porque los derechos humanos no nos los permiten, pero tampoco es cierto, podemos colocarnos en el otro lado, donde una persona voluntariamente a veces no quiere y en la gran mayoría de casos no desea estar internado en uno de estos centros o establecimientos. Entonces, esta ley 29765 tiene varias incongruencias, inclusive en su artículo 3 manifiesta que se deben realizar acciones de promoción, investigación, capacitación, docencia, y básicamente para el estudio de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. No es aparentemente el perfil en la cual encajarían estas comunidades terapéuticas, pero principalmente el punto angular se da en este acápite de la voluntariedad. Entonces habría una contradicción en una ley que establece con no más de 20 días de diferencia el permiso para la involuntariedad y 20 días más tarde sale una que dice tiene que ser voluntario, pero esa voluntariedad a su vez no se aplicaría a toda esa clandestinidad porque ninguno de los que está aquí presente en esos establecimientos que ustedes han visto ha ido de mutuo propio. La gran mayoría estaría yendo contra su voluntad. Eso es la realidad y eso es lo que tenemos que ver mirando el problema social que tenemos que resolver. Por eso es que no es una tarea sencilla y por eso es que no puede ser esto simplemente visto, este problema se da porque simplemente no se hizo un reglamento que es bastante serio. Se han tomado todas las medidas del caso desde el primer día que tenemos conocimiento, se han dado los plazos establecidos, la propia comisión instalada ha dado un punto de vista desfavorable con respecto a esta aplicación de esta ley, la 29765, y adicionalmente nos hemos permitido proponer una nueva comisión que ya no confinada solo al Ministerio de Salud, establezca las sugerencias de Devida, de Cedro, de la Sociedad Peruana de Psiquiatría, de Salud, de la sociedad civil y obviamente de todas nuestras organizaciones y hospitales emblemáticos, porque creo que acá hay un tema bastante serio, más allá de las lamentables pérdidas humanas que todos tenemos hoy que ser conscientes y admitirlo como tristemente como un gran problema. Entonces, yo les quería explicar eso porque acá hay dos temas en discusión. Primero, no soy yo quien va en búsqueda de culpables y no es mi estilo, no lo ha sido nunca y no lo quiero que sea ahora. Sin embargo, también es importante aclarar, porque es muy fácil decir, por el tema de la reglamentación es que ha pasado esto. No, estamos hablando de un establecimiento que jamás pidió una licencia, que había sido cerrado una y otra vez, que el Ministerio de Salud no tuvo nunca conocimiento, que este establecimiento, el propio Ministerio de Salud, a través de su dirección territorial, que es la DISA ha solicitado información, se le dio información, nunca hubo, se hizo inspecciones inopinadas dentro de nuestra capacidad operativa. Sin embargo, el propio gobierno local sí hizo clausura respectiva y no hizo la comunicación respectiva. Y tiene una serie, porque, les reitero, yo he sido alcalde y sé lo que debo de hacer después de que hay un desacato a la autoridad y tengo a la fuerza pública de nuestro lado para que la ley se cumpla. Porque acá lo que se trata es proteger la vida de las personas, proteger la vida y la salud. Para un gobierno local es supremo y para nosotros también lo es. Pero quiero establecer ahí una diferencia porque hay dos temas en discusión. Uno de ellos con respecto al propio establecimiento y otro del lado de la ley y de su reglamentación, que por supuesto nada tienen que ver con este lamentable incidente donde desafortunadamente han perdido la vida 27 personas. Sin más otra cosa que decir, más bien yo me permito recibir todas las inquietudes que ustedes deseen, porque la verdad que queríamos llevar este caso con toda la prudencia y ponderación del caso, con toda la responsabilidad del caso, porque no queremos hacer realmente del dolor más allá
Bien, estamos escuchando entonces al ministro de Salud, Alberto Tejada, opinar en torno a este tema, la posición del ministerio respecto al incendio del día de ayer, el lamentable suceso en el centro de rehabilitación. Y por tal motivo, la Municipalidad de San Juan del Lurigancho, a través de su procurador público, ha interpuesto ante la tercera Fiscalía Provincial Mixta de San Juan del Lurigancho una denuncia penal contra el señor Edgar Raúl García Albornoz y los que resulten responsables por el delito de homicidio culposo agravado, exposición o abandono de personas en peligro agravada y desobediencia o resistencia a la autoridad en agravio de 27 personas y la Municipalidad Distrital de San Juan del Lurigancho. Y sobre este tema, la Corte Superior de Justicia de Lima abre el proceso y ordena la detención contra Raúl García Albornoz. Asimismo, se ha ordenado también la detención de Prisciliano Oré Midma, Julio Ángel Matías Torres por la muerte de los 27 internos durante el incendio del Centro de Rehabilitación Cristo es Amor. Es así que el Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima abrió instrucción con mandato de detención contra Raúl García Albornoz, Julio Ángel Matías Torres y Prisciliano Oré Midma por la muerte de los internos del Centro de Rehabilitación Cristo es Amor tras el incendio. Los tres procesados son acusados por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio, por el delito de exposición de personas al peligro y el delito de exposición al peligro de persona dependiente agravado. Cabe mencionar, según el comunicado de la Corte Superior de Justicia de Lima, que el juzgado de turno permanente está oficiando a la Policía Nacional la ubicación y captura de Prisciliano Oré Midma, ya que es el único de los tres que se encuentra no habido. Luego de que se calificara la denuncia remitida por la tercera Fiscalía Mixta de San Juan del Lurigancho, se remitió el expediente a la mesa de partes para reos en cárcel de la Corte de Lima, en donde, por el sistema aleatorio, el expediente fue derivado al 24 Juzgado Penal para reos en cárcel a cargo de Keiri Ramos Hernández, quien continuará con las investigaciones del caso. Nosotros vamos a hacer una pausa.